Abra conmigo el libro de Juan, capítulo 19, versículo 38 al 41. Libro de Juan, capítulo 19, versículo 38 al 41. Leemos su palabra en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 38, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 19, 38 dice: Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato concedió el permiso. Entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe, como de 100 libras. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especies aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, el cual todavía no habían sepultado a nadie. Puede tomar su lugar, ya hemos orado en esta tarde. Me llama la atención la palabra Easter. Usted se da cuenta, en todos lugares aparece Happy Easter. Y si usted lo busca en el diccionario y trata de ver qué significa esa palabra, va a encontrar dos cosas nada más. Encuentra el número uno, se le conoce, dice, como un Christian holiday, como un día festivo cristiano. Y número dos, lo asocian también con una canasta con huevos. Eso significa la palabra Easter, si lo buscan en el diccionario. Y a veces, lamentablemente, nosotros también plagiamos nuestras páginas de Facebook, bueno, los que tienen, y ponen Happy Easter. Y a veces no nos damos cuenta en realidad lo que se está poniendo. Simplemente, como todo el mundo lo pone, también nosotros nos metemos en eso y ponemos esas palabras. Pero después de que termine el servicio, hágale Google y se va a dar cuenta que esas dos cosas significan. Así es de que no tiene que ver nada con la resurrección de Cristo, esa famosa palabra Happy Easter. Así de que en esta hermosa mañana que se está celebrando el día de resurrección, podemos atrevernos a decir de que a través de la historia han habido muchas teorías acerca de en realidad qué fue lo que sucedió y qué es lo que en realidad podemos nosotros decir, que a través de las escrituras podemos encontrar la verdad acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para aquel entonces se les hacía muy difícil para ellos creer que Jesús iba a resucitar al tercer día. Por lo tanto, a través de la historia, como nos damos cuenta, hombres que han querido, podemos decir, difamar la palabra de Dios, se han encontrado en situaciones en las cuales, después de tratar de probar que no existe la resurrección, que no hay forma de probar la resurrección, sin embargo, a través del estudio, no solo analítico, científico, sino también en el aspecto médico, se han dado cuenta que en realidad no hay forma de que ellos puedan negar una resurrección. Y nos encontramos con la historia de un hombre llamado Lee Strobel, un hombre que escribió un libro con relación al caso de Cristo. La idea de él era probar que Jesús no podía haber resucitado entre los muertos, porque no hay una evidencia, podemos decir, de que que él haya visto literalmente. Entonces él empieza a formar un caso para querer probar de que todo lo que nosotros hemos visto a través de la historia o escuchado a través de la historia viene a ser falso, que no hay nada que pueda probar verdaderamente que hubo una resurrección. Y él se empieza en esa campaña en contra de su voluntad, podemos decir, porque él era ateo y un ateo no cree en Dios. Así es de que, por lo tanto, él se dio cuenta que después de que logró juntar y entrevistar y analizar
personas incluso de diferentes universidades que también negaban la resurrección de Jesucristo, se encontró en un final en el cual hubo una convicción en su corazón y se dio cuenta que él, después de estar peleando en contra de la resurrección, simplemente la evidencia a través de las Escrituras, estudiando minuciosamente, analizando científicamente, hablando con personas que son expertos en la materia, en medicina, en metafísica y todo lo que él pudo hacer para desacreditar, se encontró con la gran verdad de su vida y se dio cuenta que la resurrección es cierta. Amén. Para muchas personas han dado diferentes teorías con relación a ellos. No sé si usted ha escuchado, por ejemplo, algunas de ellas. Algunas le llaman la teoría del desmayo, que simplemente Jesús, después de haber sufrido a través de diferentes formas de tortura física que él llevó, a través de los golpes que él sufrió, a través de las heridas abiertas que él llevaba, a la hora de ir llevando a la cruz, sufrió un desmayo. Y por lo tanto lo llevaron a un lugar, a una tumba, y ahí lo pusieron, pero al rato él recuperó su conocimiento, podemos decir, y se levantó y continuó. Esa teoría estuvo pasando por muchos años. Una teoría también que le llamaron el robo, en los cuales se dice que los discípulos sacaron el cuerpo, se robaron el cuerpo de Jesús, y al robarse el cuerpo de Jesús, se lo llevaron y lo escondieron y sacaron a otro parecido a Jesús para que dijeran que Jesús había resucitado. Esta también es la teoría de la visión, donde dice que simplemente pasó algo que no pudo haber sido cierto, que simplemente fue una como visión que ellos alcanzaron a ver, no muy clara, en el cual Jesucristo resucitó de entre los muertos. Hay una visión, la que le conocemos hoy en día, es conocida como la visión modernista, donde dice que la resurrección de nuestro Señor no es probablemente un hecho de orden histórico, sino un hecho puramente de orden sobrenatural, ni probado ni probable, el cual la conciencia cristiana ha ido infiriendo poco a poco hacia las personas. Y eso es lo que trata de hacer siempre el enemigo: desacreditar la palabra de Dios. Usa personas extraordinariamente inteligentes, podemos decir, en muchas áreas, los cuales tienen diferentes grados académicos de universidades, pero tratan de desacreditar con un deseo probablemente o una sed de que usted y yo paremos de celebrar la resurrección de nuestro Jesús, de nuestro amado Jesucristo. Así de que a través del tiempo nos hemos dado cuenta de que el querer desacreditar la resurrección de Jesús ha sido algo notable a través de la historia, pero a través de las palabras de Dios en los evangelios sinópticos nos damos cuenta que existe una historia que no puede negarse. Existe un relato en el cual no podemos cerrar nuestros ojos y pasarlo por alto. Existen hechos verídicos de personas que han estudiado literalmente despacio para querer entender y analizar qué es lo que en realidad significa que Jesucristo haya resucitado. En el libro de Juan nos menciona dos personajes muy importantes, uno llamado José de Arimatea. ¿Quién era en realidad este personaje? Como conocemos al segundo personaje que nos menciona, y es Nicodemo, entre los cuales fueron a Pilato. Si usted regresa a la historia, usted encuentra a Pilato en la escena. No, la historia no puede negar que él fue un gobernador del área de Galilea, bajo el comando del Imperio Romano. Ahí aparece el primer personaje, en el cual Pilato fue uno de los que ordenó, podemos decir, para que sucedieran estos hechos. Aunque la historia y los demás quieran desacreditar, existe este personaje en la historia, en la cual la historia lo conoce como el hombre que se lavó las manos. Algunos usan esa expresión: yo hago como Pilato, me lavo las manos. Lo que él fue, entregó la autoridad romana para que agarraran a Jesús y pudieran hacer lo que desearan con él.
Entonces, cuando nos encontramos también con José de Arimatea, fue uno de los personajes que siguió a Jesús de lejos. Fue un personaje que también tenía una posición económica bastante saludable, podemos decir, y a través de sus finanzas ayudó al ministerio de Jesús también. Luego encontramos a Nicodemo también, que en el capítulo 3 de Juan es un hombre que se acercó, un fariseo, secretamente a Jesús para querer entender en realidad cuál y qué significaba el verdadero nacimiento. A través de esa historia podemos darnos cuenta de que estos tres personajes que menciona el libro de Juan nos dan la seguridad de que hubo un evento hace más de 2000 años que no se puede negar, que aunque la ciencia lo quiera opacar, que aunque el mundo quiera darle la espalda y confundirnos con esa palabra de Happy Easter que no tiene nada que ver con la resurrección, de tener un conejo poniendo huevos también que no tiene nada que ver con la resurrección, pero alabado el nombre de Cristo que nosotros todavía celebramos el día de resurrección en este lugar. Para muchas iglesias tal vez este evento lo han ido dejando poco a poco debido a que no hay suficiente apoyo dentro de las iglesias para poder celebrar este evento. Eso me da gusto ver jóvenes que todavía tienen ese deseo de querer conocer y entender más para que siga no una tradición, sino celebrar un evento que le dio esperanza a la iglesia. 1 Corintios capítulo 3, versículo 4 dice: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Desde Génesis hasta Revelación, usted encuentra ahí la esperanza de un Salvador. Usted encuentra ahí en el libro de Isaías, que se le conoce también como un libro profético acerca de lo que iba a suceder. Encontramos también ahí los hechos, la forma en que iba a suceder y cómo Jesucristo iba a pagar el precio para que nosotros encontráramos redención. Nosotros estamos hoy aquí porque este es un mensaje de salvación para la humanidad. Este es un mensaje de esperanza para la humanidad. Si Cristo no hubiese resucitado entre los muertos, dice, entonces vana sería nuestra fe. En realidad, ¿en qué creeríamos nosotros? Porque podemos decir a través de la historia, Confucio murió y no se levantó. Mahoma murió y no se levantó. Todos esos grandes filósofos se murieron, pero ninguno de ellos resucitó. Nada más y nada menos es simplemente para traer un pensamiento para la humanidad o cambiarles el destino a la humanidad. Pero sin embargo, para nosotros es un mensaje de esperanza. Al saber que a través de la resurrección de Cristo tenemos nosotros también esperanza y fe que un día, si hemos de morir, resucitaremos juntamente con nuestro Salvador. Cuando leo las diferentes teorías acerca de lo que se ha negado acerca de las apariciones de Jesús o la resurrección de Jesús, me doy cuenta que la Escritura está llena de diferentes eventos que no solamente cambiaron el pensamiento de los discípulos, aquellos que estaban miedosos en un lugar, pero después de que tuvieron un encuentro nuevamente con Jesús, su fe de ellos creció, su fe de ellos aumentó, y a través de la fe que ellos creció, hoy en día nosotros todavía seguimos proclamando el mensaje de salvación. Por ejemplo, nos damos cuenta, uno de los eventos es las mujeres que se acercaron a la tumba, el ángel que estaba ahí. Luego encontramos otro evento donde María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé también se acercaron al sepulcro en las Escrituras. Y así sucesivamente, la Biblia nos da diferentes hechos, no solo teóricos, sino también prácticos, de personas que fueron con el deseo de ver y volver a embalsar el cuerpo de Jesús. Pero ¿cuál fue la gran sorpresa para ellos? Encontrar a un ángel poderoso que había movido la tumba. ¿Cuáles son entonces, en realidad, o qué es lo que en realidad nosotros creemos
como hermanos en la fe o como el cristianismo que hasta ahorita ha logrado sobrevivir aún y cuanta cosa el enemigo ha querido levantar en contra de la iglesia. Para nosotros sigue siendo un mensaje de esperanza, porque si no hubiera habido ese mensaje de esperanza, podríamos decir, cerramos las escrituras y entonces se acaba el evangelio. Pero gracias a Dios que todavía existe una iglesia que no la hemos visto, pero por fe hemos creído en un Cristo resucitado. La evidencia más grande para nosotros es a través de la fe que hemos llegado a creer en Jesucristo. Y nos hemos dado cuenta que no es simplemente una teoría o algo filosófico para nosotros, sino que ha llegado a nuestro corazón, ha hecho un cambio en nuestra vida. Ha llegado una convicción real dentro de nosotros que Cristo venció a la muerte, ni la misma tumba lo pudo detener a Él, y a través de esa victoria que Él dio a la misma muerte, nos da la victoria a nosotros también y la esperanza que un día estaremos nuevamente con nuestro Señor después que cesemos de este mundo. Hay un libro que se llama Evidencia que requiere un veredicto. En ese libro el hermano menciona varias cosas muy importantes. Él dice, por ejemplo, recientemente se publicó un artículo que dice: si yo hubiese falsificado la resurrección de Jesús, ¿qué era lo que en realidad hubiera hecho? Él dice, hubiera esperado un periodo de tiempo prudente para publicar mi historia. Hubiera publicado mi historia lejos del lugar de los hechos. Hubiera seleccionado testigos simplemente con mucho cuidado. Hubiera rodeado el evento de impresionantes despliegues sobrenaturales. Pero aún y con todo eso, dice, existe un veredicto, existe la palabra de Dios. Y mientras que exista la palabra de Dios, nos daremos cuenta que la palabra de Dios no se equivoca en ninguna parte de las Escrituras. Se nos hace difícil para nosotros que después de más de 2000 años todavía la iglesia sigue ferviente. Si hubiese sido una historia simplemente o una fábula, muchos de nosotros estuviéramos en nuestros hogares el día de hoy. Pero nos hemos dado cuenta que ha llegado una convicción a nuestros corazones y nos hemos dado cuenta a través no solamente del tiempo que hemos vivido, pero hemos tenido una experiencia personal con Jesucristo. Cada uno de nosotros, de alguna de otra forma, Dios se ha revelado a nosotros. A través de las Escrituras lo vemos real en nuestras vidas. A través de nuestra relación sentimos algo en nuestro corazón que verdaderamente nos recuerda que hubo un Dios que caminó en la tierra, y a través de la salvación experimentamos lo más grande que el ser humano puede experimentar, que es la libertad del pecado y una asociación íntima con Jesús. Sin embargo, los filósofos simplemente dan una palabra de esperanza, pero hasta ahí llegan. Los filósofos simplemente dan un estilo de vida, pero hasta ahí llegan. Pero nosotros, a través de la Escritura, existe una fe genuina en nosotros, que no solamente es un pensamiento, sino es una experiencia que vivimos todos los días nosotros con nuestro amado Salvador. En Hechos capítulo 1, versículo 1 al 3 dice: en mi primer escrito, Teófilo, me refería a todas las cosas que Jesús enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que les había escogido. A ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Teófilo, un gran escritor del Nuevo Testamento, que no fue ni discípulo, ni tampoco fue algo visible de lo que él vio acerca de la resurrección, pero nos dice la historia que era un hombre egresado de una universidad probablemente griega, con una sofisticada y avanzada mente para querer ordenar las cosas correctamente, y a través de haber sido enviado por un personaje llamado Teófilo, el cual probablemente le encomendó, le dio una comisión.
él se encuentra frente a una gran verdad en su vida. Un griego que conocía la literatura, la filosofía, la metafísica, ahora se da cuenta que lo que él está estudiando va más allá de su conocimiento, más allá de su intelecto, porque Dios no invade ni siquiera se burla de nuestro intelecto. Al contrario, a través de la sabiduría nos hace entender que las cosas espirituales se aceptan con el corazón, mas no con la mente. No es el intelecto el que levanta nuestra fe para saber si existe. Es nuestro corazón el que dicta los pensamientos, y nos damos cuenta que la Escritura, cuando llega a nosotros, transforma algo en nosotros y nos cambia. El intelecto seguirá, pero el corazón Dios no cambia, y esa fue la experiencia que Lucas tuvo cuando fue a investigar acerca de la persona de Jesús. Si usted ha leído la Escritura, usted notará algo muy importante, y usted sabrá que a través de la Escritura podemos encontrar grandes en realidad pruebas que no podemos omitir, que aunque las pasemos con toda la ciencia que existe hoy en día, Dios todavía está encargado de asegurarse que aunque todo el mundo le niegue, habrá un corazón que dirá: yo todavía sigo creyendo en la resurrección de nuestro amado Jesucristo. Hemos visto películas a través de la historia. Hace unos años atrás salió una película, y me acuerdo que cuando llegaba esa ola de frío hacia ese lugar, Day After Tomorrow se llama la película. Y si usted se recuerda de esa historia, cuando están en la librería y están agarrando los libros para ellos poderse calentar con el fuego que iban a hacer, sacaron un montón de libros. Cuando de repente entre toda la librería encontraron una Biblia ahí. ¿Se recuerda esa parte donde el que la agarró era un ateo? El ateo, cuando vio la Biblia, la iban a agarrar también para quemarla. Pero él dijo: no la quememos, dijo. Y los demás le dijeron: ¿por qué no? Si tú eres ateo, no crees en Dios, ¿por qué no hemos de quemarla para que nos caliente? Dijo: ¿qué hay si en realidad lo que está escrito en este libro es verdadero? Que aunque yo no lo crea, no lo apruebe, no me satisfaga, ni tengo el deseo de saber si existe Dios, pero alguien tiene que conservar este libro, y si he de ser yo el que ha de conservar este libro, lo voy a conservar entonces. Y él agarró la Biblia, se la metió entre su saco y ahí la mantuvo por mucho tiempo. Un hombre que no creía en Dios. Eso es lo que hizo en el caso de Lucas. Lucas no fue con la intención y dijo: ok, yo he oído acerca de Jesucristo, yo he escuchado acerca de él. No, él se enfrentó a un mundo desconocido, a una historia desconocida, a unos eventos que él nunca había experimentado en carne propia. Sin embargo, a través de ese rector de la universidad llamado Teófilo, le encarga una comisión y le dice: ven, investiga. Tú que eres un hombre preparado, un hombre de letra, deja que nadie te engañe. Tráeme los eventos, quiero conocer acerca de este gran hombre llamado Jesús de Nazaret. Lucas emprende una tarea probablemente difícil, confusa, probablemente sin deseo de hacerlo, porque iba a afectar su intelecto de alguna forma. ¿Cómo hago para probar acerca de Jesús? ¿Qué puedo escribir acerca de Jesús? Y por primera vez en la historia, él escribe algo sistemático, algo de eventos que sucedieron paso a paso acerca de la vida de Jesús. Por eso él dice en el capítulo 1 que a él se le encomendó buscar y encargarse de hacer las cosas ordenadamente. La palabra original es sistemáticamente, para asegurarse de que no se iba a escapar ningún evento y probablemente probar que Jesús simplemente había sido un hombre que había caminado como cualquier hombre sobre la faz de la tierra. Pero cualquier persona que reta a Dios, usted sabe quién termina ganando, ¿verdad?
por muy ateo que sea la persona, al momento de nosotros estudiar la persona de Cristo, parece que algo nos jala como un imán para querer conocer más y entender más acerca de los eventos que han pasado, que han sucedido. Y entonces él, cuando escribe en el libro de los Hechos, no solamente en el Hecho, sino que usted lee el capítulo 1 del libro de Lucas, usted encontrará ahí que él empieza a recopilar muchos de los datos que incluso ni siquiera aparecen en los otros evangelios, son únicos de Lucas, porque él no quedó solamente con preguntarle a los discípulos probablemente, sino él fue puerta por puerta a preguntar acerca de los eventos. Él los fue compilando poco a poco, él los fue ordenando, y al final de que escribe su libro, probablemente ya no fue la misma persona. Ya no hubo esa duda acerca de un Jesús de Nazaret. Ya no hubo esa duda acerca de la muerte y resurrección de Cristo, porque prueba de ello que el mensaje más hermoso que él pudo haber recibido ha de haber sido la convicción de un Dios verdadero, de un Dios hecho carne, de un Dios que la Biblia le llama Logos, que Juan usa esa palabra en referencia a los griegos, porque los griegos Logos para ellos eran los libros, la escritura, y sin embargo a través de los eventos desde Génesis hasta la época de los 400 años del silencio, solamente eran libros, rollos, parchments, usa la escritura. Y entonces él se da cuenta que esos rollos, esos libros tomaron vida. Por eso Juan dice, en el principio era el verbo, hablando de Logos, en el principio era el Logos, y el verbo era Logos, y el Logos estaba con Dios. Y ese Logos, dice, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, dice, gloria como el unigénito, lleno de gracia y de verdad. Entonces ahí se encuentra Lucas, frente a ese libro que la gente había leído y escuchado a través de la historia. Ahora lo encuentra y lo ve, y se da cuenta que él no fue contemporáneo ni vio los eventos, pero una convicción en su corazón. Eso es lo que sucede para mucha gente que investiga acerca de la persona de Cristo. Ellos van con una mente premeditada, con prejuicios en sus mentes, pero al final de la jornada se dan cuenta que lo que han leído impacta la vida de ellos, cambia el corazón de ellos, cambia la mente de ellos, cambia la actitud de ellos, y por lo tanto no pueden negarse a llegar a comprender que se han enamorado de un hombre llamado Jesús de Nazaret. Tanto fue el impacto en su vida de él, que él escribe el libro de los Hechos. Si no tuviéramos el libro de los Hechos, no supiéramos cómo fue que se organizó la iglesia, los eventos primeros de la iglesia. El capítulo 2, la llenura del Espíritu Santo para el pueblo. Capítulo 3, la conversión de miles de gentes a través de la palabra dada de poder del apóstol Pedro. Y así sucesivamente encontramos a un hombre también que estaba peleando en contra de su creencia, podemos decir, un hombre llamado Pablo. Usted lo encuentra en la historia del libro de los Hechos. Son Lucas no solamente recopiló los datos acerca de Jesús, sino que ahora se va más allá todavía y dice, si a esto les afectó, vamos a ver y a conocer el comienzo de un pueblo llamado Eclesía, los llamados de afuera, que de ahí en adelante serán llamados hijos de Dios, y un pueblo llamado Iglesia redimida con la sangre del Cordero. Eso es lo que hace, hermano, cuando usted y yo nos acercamos a la Escritura. Encontramos unas grandes verdades que no podemos omitir. Esa palabra entra hasta los tuétanos de nosotros, y entonces se impregna en nosotros, que aunque nos vayamos lejos y no le sirvamos al Señor, esa palabra queda marcada en nuestra sangre, corre
continuamente. Aunque queramos evadirla de nuestros pensamientos, siempre se hace real para nosotros. Es hermoso conocer cada uno de los eventos y darnos cuenta, hermano, que el mensaje de esperanza todavía sigue. El mensaje de resurrección todavía se sigue predicando. Aún en muchos lugares, arriesgando sus vidas el día de hoy, han abierto las puertas de las iglesias, arriesgando que una bomba entre a sus lugares y destruya, como lo hicieron el año pasado en Egipto, que en la época de Semana Santa muchas personas que odian el evangelio de salvación tiraron bombas adentro de las iglesias y muchas personas murieron. Pero aunque muchas personas murieron, todavía se siguen congregando, porque esto no es una fantasía ni es una fábula, es el mensaje vivo de Dios para un pueblo redimido. Nosotros tenemos una gran bendición en este país. Podemos predicar la palabra de Dios todavía un poco libremente. Hay restricciones, sí hay restricciones, pero no hemos aprendido a irnos acomodando, no a darle lugar al pecado, sino a descubrir el pecado también. A través de la historia, este país fue fundado también con la palabra de Dios. Por eso ha sido un país bendecido, ha sido un país que Dios ha respaldado. Por eso cuando sucedieron la caída de las Torres Gemelas, la gente se preguntó: ¿y dónde estaba Dios cuando eso sucedió? Esa no era la pregunta en realidad. La pregunta era: ¿por qué este país le dio la espalda a Jesús? ¿Por qué este país le ha dado la espalda a la palabra de Dios, que ha sido el fundamento? Ha sido porque los presidentes que hemos tenido han sido liberales. No han mantenido la palabra de Dios como lo han prometido cuando ponen su mano sobre la Biblia, cuando están jurando que van a ser presidentes. Entonces eso es lo que ha sucedido, y por eso vemos diferentes leyes que pasan. Incluso la Casa Blanca un día se vistió de color de rainbow, dándole apoyo al homosexualismo bajo el presidente Barack Obama, que ha sido uno de los presidentes más liberales que ha tenido la historia. Pero aún y con todo eso, todavía la palabra de Dios sigue. ¿Sabe por qué? Porque cuando la piedra rodó, hubo esperanza para nosotros. La piedra no pudo contener la presencia de Dios. Cuando la piedra rodó, muchas personas encontraron libertad. Cuando esa piedra estaba rodando, el alcohólico encontró libertad. Cuando esa piedra rodó, la prostituta encontró lugar. Cuando esa piedra rodó, el drogadicto encontró esperanza también. Cuando esa piedra rodó, le dio esperanza a miles de gentes todavía, que hoy en día seguimos escuchando y predicando la palabra de Dios detrás de los púlpitos. Aunque muchos han sido sacrificados, la palabra de Dios sigue rodando todavía, porque no es voz de hombre, sino es voz de Dios. No es el aliento de nadie, sino la palabra nos enseña que es el mismo aliento de Dios. Por lo tanto, no puede fallar, no puede arriesgarse a fallar. ¿Por qué? Porque Dios mismo la escribió, Dios mismo la estableció, y Dios un día mismo con esa palabra nos va a medir a cada uno de nosotros. A nosotros no nos mide la ley nos dará leyes para que hagamos ciertas cosas, pero al final de la jornada, amada iglesia, cuando estemos en la presencia de Dios, la palabra de Dios será nuestra vara que Dios nos medirá, porque ahí están escritos lo que tenemos que hacer como pueblo de Dios. Nos da esperanza en la resurrección, hermanos, sí nos da esperanza en la resurrección, pero a la misma vez también nos da advertencias, que si obedecemos su palabra, Dios estará siempre con nosotros. Si la desobedecemos, Dios aparta su mano. El pueblo entendió eso. Por eso cuando entraban al Coliseo romano, mucha de la gente que murió comida por los leones no se avergonzó del evangelio, sino que en medio que soltaban a los leones, cantaban alabanzas a Dios, porque el sufrimiento iba a ser momentáneo, pero la esperanza era gloriosa. De igual forma para nosotros,
Algunos tenemos ya varios años sobre la faz de la tierra. Alguien dijo hace años me pega el sol, ¿verdad? Y sin embargo, ¿verdad? Que todavía tenemos esa fe en nuestro corazón, amada iglesia. Todavía tenemos ese deseo, ¿verdad? De seguir hacia adelante. Algunas veces nos pueden juzgar por la edad. Usted ya está muy grande, ya no puede hacer mucho. Si no, pregúntenle a Caleb. Caleb tenía 85 años. Cuando dijo, todos tienen tierra menos yo, le dijo Josué, déjame ir a pelear por mi tierra. Y Josué le dijo, eres de 85 años, pero que se haga de acuerdo a lo que hay en tu corazón. Y a sus 85 años de edad salió y batalló y conquistó la tierra que él quería y la repartió a su gente. ¿Por qué? Porque en el Evangelio, si usted empezó hoy, no importa la edad. Si empezó tarde, no importa la edad. Lo importante es que empiece a dedicar su vida a Jesucristo. Así de que para nosotros es un mensaje y seguirá siendo un mensaje de esperanza, la resurrección. Pero no diga Happy Easter, por favor. Quítese esa palabra si puede, desaparezca de su vocabulario. Porque una vez más, después del servicio, hágale Google y va a encontrar esas dos cosas: Christian holiday y a basket with eggs, dice simplemente. No es un holiday, no es un holiday lo que estamos celebrando aquí, hermano. Ni tampoco ojalá que me haya traído canastas con huevos, Pero aquí venimos a celebrar la resurrección de nuestro amado Jesucristo. Aquí venimos a celebrar que Cristo venció la muerte. Aquí venimos a celebrar que si Él venció la muerte, un día también estaremos con Él. Y si Él venció y tiene victoria, nosotros un día también. El cerrar nuestros ojos será momentáneo, pero el abrirlo será una eternidad por los siglos de los siglos. Juan, Lucas, quien escribe estas hermosas palabras, termino con este pasaje. Dice Lucas 20, del 17 al 18, pero él, mirándolos, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Todo el que caiga sobre aquella piedra será quebrantado, pero sobre quien ella caiga lo desmenuzará. Aquellas personas que todavía siguen dudando acerca de este día glorioso, algún día esa piedra también caerá en sus corazones y habrá una convicción como Lee Strobel, que dijo y terminó escribiendo su libro El caso de Cristo. Después de querer buscar evidencia que no existe la resurrección, esa piedra cayó sobre su corazón, la desmenuzó ese corazón de piedra y le dio un nuevo corazón para comprender y entender que el Evangelio es algo verdadero. No es simplemente una historia. Después de que los discípulos estudiaron al lado de Jesús, vieron los milagros, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, los encontramos arrinconados, miedosos, no sabían ni qué hacer. Su maestro había muerto, ellos no sabían qué era lo que les esperaba el día de mañana. Y en el capítulo 2 reciben una de las cosas más importantes en el cristianismo, que es el Espíritu Santo en el corazón para darles poder y ánimo, y que les recordaría todas las cosas, que eso es lo que significa el Espíritu Santo, Paracletos, que significa un compañero al lado que nos recordará todo el tiempo la palabra de Dios que hemos escuchado y hemos aprendido. Después de haber tenido esa convicción en su corazón, escriben uno de los credos que a través de las edades, cientos de años, todavía la iglesia lo sigue repitiendo y lo sigue creyendo, porque hace un efecto en nuestra vida y nos recuerda y nos lleva nuevamente a esa época donde algunos tal vez dudaron, pero a través de la convicción supieron que verdaderamente existe un Dios que todo lo puede.
Dice el credo de los apóstoles: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. Amén. Inclinen su rostro en esta hermosa mañana. Padre, gracias. Gracias, porque a través de la resurrección tenemos esperanza. Nosotros no creemos en una fábula ni una historia, ni en un mito. Creemos en un Dios verdadero, un Dios que descendió del cielo, habitó entre nosotros. Y Juan dice: y vimos su gloria, gloria como el unigénito, lleno de gracia y de verdad. A través, Señor, de tus palabras que fueron dadas a los discípulos, que como es necesario que Jonás estuvo 3 días, es necesario que el Hijo del Hombre también descienda 3 días, hablando de una muerte temporal para enseñarnos de una victoria eterna para nosotros. Señor, bendice a este hermoso pueblo